Buenos días y bienvenidos a Ufópolis. Aquí estoy con vosotros. Vicente todavía no está, digamos que del todo recuperado. Sigue ingresado. Pero yo confío en que en breve lo volvamos a tener online. Ya veréis cómo sí. Como dentro de unos días volveréis a tener a Vicente. De momento me tendréis que sufrir a mí un poquito. Vamos a contaros una historia que he tenido la oportunidad de leer y me ha parecido sencillamente fascinante. No me gusta contar historias anónimas porque normalmente me gusta decirle a la gente las fuentes de donde vienen todas las informaciones. En este caso la fuente viene de un famoso foro de internet en el cual un tipo, y como he dicho antes de manera anónima, empieza a contar una larga historia de cómo se creó el universo y qué es lo que realmente sucede en el planeta Tierra. Y usted dirá, bueno, ¿y quién le ha contado todas estas cosas? Pues al parecer a este sujeto se las cuenta una entidad que le habla telepáticamente. Pero esta entidad que le habla telepáticamente, no piensen ustedes que una mañana se levanta y le cuenta toda la historia del universo o del planeta Tierra, no. Este señor, que vamos a denominar Smith para que todos nos entendamos, dice que lleva 40 años escuchando a la entidad, ni más ni menos. Comenzó a escuchar esa voz dentro de su cabeza a la edad de 4 años. Y a lo largo de estos 40 años incluso tuvo la oportunidad de verle en una ocasión, a la entidad que le hablaba. Él no da muchas explicaciones de cómo era y dice sencillamente que era un ser extraño. Esa es la definición que entrega. Smith cuenta que en el año 2011 la voz que oía de esta entidad en su cabeza dejó de escucharse. Smith también dice que, que él disfruta de una salud mental buena, tiene una vida normal y que desde luego no tiene ningún tipo de esquizofrenia, ni nada de este tipo. Sencillamente escucha esta voz. Y durante todos estos 40 años, como ya he dicho, le estaba mandando mensajes, no de manera constante, sino en momentos puntuales. Smith incluso llega a contar que esta entidad le ha hecho pasar unas noches de insomnio o unas veladas de insomnio absolutamente espantosas en muchas ocasiones. La voz al parecer le habla de manera unidireccional. Y me explico. Smith en muchas ocasiones ha intentado hablar preguntando a el ente ciertas cuestiones. Y durante estos 40 años jamás le ha respondido, salvo en una ocasión. Pero vamos a contar, o vamos a explicaros qué es lo que concretamente le dice el ente a Smith. En primer lugar, el ente comenta que el universo no fue creado por lo que nosotros llamamos el Big Bang. No, en absoluto. Este ente, que se define a sí mismo como un alma muy vieja, le dice a Smith que el universo fue creado por emanación del uno. Y utiliza este término, el uno. El uno, suponemos que es una forma de, como nosotros decimos, Dios, una forma de definir a Dios. Pero la entidad lo llama el uno. Dice que el uno no es ni un hombre, ni una mujer, ni es bueno, ni es malo, ni está muerto, ni está vivo. El uno es eso, sencillamente el uno. Es responsable de todo lo que existe en el universo, en el cosmos, incluidos las galaxias, las estrellas, los planetas, etc. La entidad le cuenta otras cosas bastante interesantes. Le dice que en un momento concreto el uno siente que necesita ayuda. El universo es muy grande y él no es capaz de controlar todos los aspectos del gran cosmos. Y decide crear una serie de criaturas inteligentes con una cierta similitud a él, en miniatura. Una serie de criaturas inteligentes que le ayudarán en el trabajo de servir y crear este universo. Hay un dato curioso que le cuenta Smith sobre el planeta Tierra, y dice que en el planeta Tierra, hace muchos años, eones, tiempo prácticamente indeterminado, la vida es sembrada, y es sembrada por una raza de unos seres que vienen del sistema estelar Centauri. Estos seres se denominan los Centauris, y estos Centauris, que deben tener una tecnología sencillamente alucinante y unas capacidades genéticas o de control genético brutales, lo que hacen es que crean en la Tierra una especie de entorno perfecto, sostenible, lleno de vida.
La Tierra la convierten en un vergel de vida, y esa vida que han creado, que ha sido diseñada genéticamente, todas las especies, han sido creadas para que entre ellas vivan en armonía y de manera sostenible. Este bonito paraíso, creado por los Centauri, al parecer fue diseñado utilizando lo que se denomina empalme de genes, o es así como dicen que es, el empalme de genes. Pero vamos a continuar sobre la creación del universo y qué es lo que ocurre con el Uno. Bien, el Uno se da cuenta de que ha cometido un error. El Uno se percibe que algo no funciona bien y que está muy solo. Pese a tener toda esa cantidad de pequeños seres inteligentes, el Uno se siente en una gran soledad. Y para solucionar este problema, el Uno hace algo muy curioso. Él coge una cuarta parte de sí mismo, el 25%, una cuarta parte de sí mismo y crea otra entidad. Y a esta la denomina el 2. Es curioso, ¿no? El 1 por un lado y por otra parte el 2. Cuando el 2 aparece en el universo y descubre la existencia del 1, el 2 inmediatamente se da cuenta de que es un ser inferior. Es un ser inferior al 1 y que lo que tenía que haber hecho el 1 es haberse dividido en dos partes exactamente iguales para ser justos. Le había creado, digamos, que de manera inferior. Y esto es algo que le queda o le resiente bastante al número 2. Y el número 2, en un momento concreto, recibe la orden del 1 de ayudarle a la construcción de este universo. Y el 2, ofendido, responde que bajo ningún concepto le va a echar una mano, que él va a emprender una labor de exilio en la cual se va a alejar todo lo que pueda del número 1. Y de hecho, el número 2 se dirige a la parte más remota, lejana y distante del universo, y ahí comienza a vivir ese doloroso exilio al que de manera personal se somete. Pasa el tiempo y la dureza del exilio al número 2 le parece insoportable. Entonces, él decide dividirse. El 2 toma la decisión de dividirse, pero no de la misma manera que lo hizo el 1. Él se divide en 6 partes iguales para construir su propia versión del universo. Se divide en 6 partes iguales y a partir de esa división decide empezar su andadura por el universo, de manera unilateral, sin rendir explicaciones a el 1. Comienza a construir y lo que hace es que estas 6 partes no diseñan un universo tan perfecto como el 1. Comienzan a crear una especie de universo malhechor, un universo que tenía muy poquita conciencia, un universo en el cual aparecen entidades inteligentes, pero no tan benévolas como las creadas por el número 1. Estas entidades eran malvadas, sin alma. Ninguno de ellos podía considerarse como bueno. Seres que no vivían mucho tiempo, materialmente, y en un momento concreto, el 6, o estos 6 seres, llegan a la Tierra. Llegan a la Tierra y observan la creación que habían efectuado los Centauri. Los Centauri, que nos habían creado, entre otras cosas, a nosotros. Bueno, pues digamos que las 6 entidades que se había dividido el número 2, al observar la Tierra, deciden engañar a los seres humanos, prometiéndoles la vida eterna y el conocimiento, a cambio, por supuesto, de reconocer esa plenipotencia que tienen esas 6 partes sobre el cosmos. Los seres humanos son engañados, digamos que entran en el juego que el número 2 les insta, o esas 6 partes, y empieza la época oscura de la historia de la humanidad. En un momento concreto, el número 1 es consciente de lo que está ocurriendo en la Tierra, es consciente de ese engaño, de esa intervención, y decide finalmente separar a los humanos en 2 partes. Ve que se ha producido un grave error y a los humanos que vivían en esa especie de paraíso
lo que hace es desterrarlos a este infierno que había sido creado por las 6 criaturas, que es la tierra, y la otra parte del ser humano la mantiene en el Edén, en el paraíso. Y esta especie de división que se produce sobre los seres humanos, en un lado tenemos su cuerpo físico y su mente, así como su espíritu, y en el otro lado, el uno decide colocar el alma, de tal manera que el alma está en el paraíso, el cuerpo, el espíritu y la mente están en la tierra. Y solamente a la hora de morir, ambos cuerpos se fusionan, accediendo al paraíso. Pero hay un condicionante bastante importante dentro de la propia evolución del universo. Y es que al parecer que el plan que crea el uno es el siguiente. Existe una especie de evolución divina por el cual todas las entidades que van creciendo espiritualmente y se vuelven moralmente más elevadas, ascienden y van cambiando de planetas y van cambiando de mundos y de sistemas hasta que llegan a un gran grado de perfeccionamiento. Sin embargo, los seres humanos no llegan a perfeccionarse. La Tierra está absolutamente emponzoñada por esas 6 entidades que habían sido creadas por el Dos a raíz de sí mismo, y era imposible evolucionar. Los seres humanos, cuando nacen en la Tierra, mueren, van al paraíso, otra vez regresan a la Tierra, y ven que los seres humanos entran en un ciclo interminable, y pasan miles y miles de años, y los seres humanos nunca consiguen evolucionar. Todo debido al gran engaño que había perpetrado esas 6 partes en las cuales se había dividido el número 2. En vista de esto, Dios, o el número 1, observa que no hay forma de que los seres humanos evolucionen. Y finalmente decide que a los seres humanos les va a entregar única y exclusivamente 10 oportunidades de reencarnación para intentar evolucionar sobre ese mal en el que habían nacido. Es el hecho de suciedad y de maldad que había creado las 6 entidades. Otra cosa interesante que cuenta Smith, y es algo curioso que hay en nuestra tierra. Dice que en nuestra tierra hay una casta de hombres poderosos que se han perpetuado en el poder. Una casta de hombres que parece ser que tienen una conexión, no directa, pero muy cercana a esas 6 partes creadas por el número 2. Estos seres eran malvados, los más malvados de todos. Eran codiciosos y conocían los grandes secretos que impedían, por supuesto, que estos grandes secretos trascendiesen al resto de los humanos que viven en el planeta Tierra. De ese modo conseguían perpetuarse monolíticamente en el poder. Infundían el odio, infundían el miedo entre los demás humanos, de tal modo que los seres humanos, al infundir este miedo y este odio, lo que hacen es fragmentarse, se dividen. El ser humano está dividido y, como está dividido, nosotros nos erigimos como sus aurigas por siempre y para siempre. Y es curioso porque se ha descubierto en muchas ocasiones cómo existen importantes vínculos genéticos entre las actuales oligarquías y oligarquías que se remontan a hace algo más de 2000 años. Pero vamos a contar. Esta casta de seres poderosos, la entidad los define como depredadores. Y estos depredadores tienen una peculiaridad más concreta. Saben que han llegado al número de reencarnaciones máxima y son conscientes de que ya no volverán a reencarnarse nunca más. Y lo que hacen es utilizar al resto de los humanos para perpetuarse eternamente utilizando su alma. Eso es lo que hacen. Esta entidad de la que habla Smith dice que, o le comenta a Smith, dice que es el momento en el que el ser humano tiene que ser consciente de toda esta historia, de qué es lo que hay detrás, de cómo se creó el universo y de cómo nos tenemos que librar de esta ponzoña que se había sembrado sobre el resto de los mortales. Eso es lo que cuenta. ¿Recordáis al principio que os dije que el ente durante muchos años mantuvo comunicación unilateral con Smith, menos en una ocasión que le hizo una pregunta? Una ocasión le hizo una pregunta y el ser le respondió. La pregunta que le hizo fue la siguiente: ¿qué es lo que está sucediendo?
Y la respuesta que le dio el ente fue un tanto desconcertante, la verdad. Le dijo: cuando llegue el momento, lo sabrás. Lo que os he contado es, de manera muy resumida, esa larga historia que cuenta, en la que, por supuesto, hace una concreta mención a los llamados Anunnaki. No he querido meterlo por no complicar la explicación de lo que sucede en la Tierra. Él habla de Enki, de Enlil, de las razas creadas, de toda esa evolución, de cómo unos deciden ayudarnos, otros destruirnos, de cómo se perpetúan. Es mucho más densa la explicación y lo que os hemos hecho es resumir lo que quizás se encuentre detrás de todo esto que nos rodea. Nos recuerda un poquito al llamado libro de Urantia. Lo cierto es que muchas tradiciones, religiones, libros sagrados y libros revelados parece que están contando la misma historia. Somos propiedad de alguien que está jugando con nosotros y nosotros tenemos que aprender a despertar por nosotros mismos. No espere usted ir a un grupo, a una asociación o una organización que le despierte. Esa labor de despertar es una labor que tenemos que emprender todos de manera personal. Y lo vamos a dejar aquí. Esperemos que, como he dicho al principio, en breve volvamos a tener a Vicente Fuentes. Yo soy un hombre optimista y creo, o algo me dice, que efectivamente a Vicente lo vamos a ver en breve. Ya lo veréis. Vamos a dejarlo aquí. Como siempre decimos, desde Ufópolis. Nos vemos en el siguiente videoprograma. Hasta pronto.